la de Haneke y la de Yorgo. Agnès Varda hier. Alors, las películas del día. A ver, ¿quién vio algo en sección paralela? Yo. ¿Sí? Todos. Ah, no. Vimos casi lo mismo. Paralela, no oficial. Sí. Paralela. No, entonces no. Es que nos sueltan regalos Sí, paralela. vimos Demons in Paradise. Pero eso es fuera de competencia. Bueno, esa fue fuera de competencia. Ok, No tan alors, paralela. vamos, fuera de competencia. Entonces, ¿qué es esto? Demons in Paradise. Oui. Es un documental indonesio sobre ¿No es irlandés? Sri Lankés. Sí, Sí, podría ¿de dónde ser. son los tamiles? El Tamul. Ah, oui, excelente. Sí. Un exiliado tamil que ha vivido después de la guerra civil de los años 80, desde entonces en Canadá, y la película narra en primera persona su regreso a su pueblo natal, su reencuentro con las personas, con los sobrevivientes que dejó atrás, y su intento por esclarecer, digamos, las causas y las consecuencias de esta guerra civil. Es un tema bien interesante, es un tema que no aparece, un poquito como lo que nos pasó con Riti Pan, con la imagen ausente hace, ¿qué? ¿4 años? Como 4 años, pero con un listón varios escalones más abajo, en mi opinión. Un documental de una forma un tanto brusca, muy bosquejada, y que además peca, en mi opinión, de esto que hablábamos el otro día con Claude Lanzmann, esta necesidad del cineasta de ponerse frente a la cámara y hablar en primera persona y convertirse él y no el conflicto, en este caso que retrata, como protagonista, ¿no? Hay al menos 4 secuencias del director hablando directamente a la cámara, planos larguísimos, hasta que termina llorando. Pareciera que se concentra en mirar a la cámara y decirse a sí mismo llora, 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 y termina llorando. Ya después de 4 veces este recurso, me pareció una cosa como de autoflagelación y de autocomplacencia muy, muy recargadita, que a mí no me gustó. No sé qué piensa Pedro. No comparto. Bueno, tampoco me pareció una pésima película, pero tampoco fue una película que me haya generado entusiasmo. Hay 2 cosas que me gustaría comentar. Que una es, el recurso de la voz cuando hace sus narraciones. Me recuerda un poco a Werner Herzog, porque inclusive su tono de voz es idéntico. No más que Wagner nunca va a hablar de sí mismo, y acá pues, mucho era sobre sus experiencias. Que también lo entiendo, porque al final de cuentas, con la película, cuando va cerrando, él la plantea y acepta que el filme realmente es una expiación de una vergüenza que siente de él haber salir bien librado de esas situaciones en las que mucha gente no lo logró. O sea, es una culpa, como la culpa de tengo la oportunidad de ser cineasta, de vivir en Canadá y de presentar mi película en Cannes, pero tengo que hablar de este tema cual viví, del cual puedo sobrevivir. Entonces es como esa balanza que en momentos logra logra salvar y compensar con mucha entrevista a terceros, que también cuentan sus experiencias, que al final de cuentas termina siendo como un pequeño collage, que no está de todo claro las conexiones. Hay momentos en los que las conexiones son muy obvias en la narrativa, y hay otros en las que se nota un poco la arbitrariedad de esto me puede funcionar para la cuestión dramática. Sí, es una de esas películas que generalmente abundan en Cannes. Creo que siempre hay una película sobre alguna situación política en el tercer mundo que necesita una masacre geopolítica, y que la película cumple esa cuota en este festival. No, justo, y también me lo recordó a Riti Pan, y que no sin alcanzar los tonos o las importancias. Alors, un certain regard. Oui. La cordillera y la rusa, y Desnota. Desnota, o la rusa. Primero, ¿cuál? Yo creo que la cordillera, ¿no? O sea, empecemos con el punto bueno del día. Pues La Cordillera es la nueva película de Santiago Mitre, que pues allá en México muchos lo conocen por Paulina o La Patota, y que también tiene la película del estudiante. Él pues salió de aquí, de Cannes, ya estuvo presente en la Semana de la Crítica, y pues del paso a Certain Regard con mucha seguridad, con un presupuesto pues mucho más alto, una producción internacional, lo que decía hace rato Pedro, de lo mejor del best of del cine latinoamericano actual, porque bueno, la película es una cumbre
en la que se está fraguando una una asociación entre naciones del sur para un tratado petrolero. Y básicamente tenemos a celebridades de cada país interpretando como a los presidentes, ¿no? Ricardo Darín es el protagonista, es el Falta presidente. Edgar Ramírez para representar a Venezuela. Sí, falta Edgar Ramírez para representar a Venezuela. Pero bueno, está Paulina García como la presidenta de Chile. Daniel Jiménez Cacho como... Está muy bien, Sí, está muy ¿no? bien. Cuando sale Jiménez Cacho, yo no sabía si estaba viendo una película de Luis Estrada o una película de Santiago Villa. Porque sí es una caricatura de mexicana lo más... Y bueno, el protagonista es Ricardo Darín, que es el presidente de Argentina y que está como en medio de pues estas negociaciones, ¿no? Es como la figura clave. Al mismo tiempo que está pasando una crisis personal con su hija, ¿no? Que es interpretada por Dolores Fonsi. A mí me gusta la película, creo que Mitre, aquí en este caso está coescribiendo con Mariano Linás, que es uno de los guionistas más estimulantes del cine argentino. Tiene un trabajo en narrativa como muy completo, es un narrador muy hábil. Aquí realmente el fuerte no es tanto la narración, creo que se concentra más como en la creación de este thriller político, esto que de alguna manera intenta mostrar las diferentes facetas del poder, o como lo que sabemos, ¿no? Y lo que hemos visto en otras ocasiones ya de diferentes maneras, ¿no? La manera en la que el poder corrompe y la manera en la que nadie, ni siquiera el presidente blanco, está como exento, ¿no? de esta parte. ¿Les pareció clara la narración? A diferencia de las otras películas que de Santiago, la de Estudiante y Paulina, donde hay una estructura muy clara sobre estos diálogos. Muy compleja, pero muy clara. Y esta vez es menos compleja y mucho menos clara. No, y aparte trata de abarcar mucho, por ejemplo, el personaje de Dolores Fonsi sufre una crisis psicológica que involucra hipnosis. Es una de las escenas que rompen por completo la narrativa y que viene de otro tipo de cine que no es el que hace Santiago, que aunque esté bien realizada, es una escena que realmente se torna un poco onírica y que no aporta realmente algo a la narrativa. Y que ese espacio, el espacio que antes ocupaban los largos diálogos donde hacía un intercambio intelectual de ideas, en el cual la contraposición de estas, tanto en La Patota como en El Estudiante, o sea, te invitaba a formar parte de la película, y en este momento, en esta no existe ese involucramiento con los personajes. Todos tratan de ser muy tridimensionales, pero realmente se quedan en un primer plano. Es una de las mejores películas que he visto en el festival, a pesar de sus decadencias. Con todo el carácter que tenía, yo la imaginaba más en competencia oficial, e inclusive lo hubiera puesto en lugar de muchas otras, aunque sí creo que es un trabajo menor de Mitre a comparación de sus dos previas. Yo lo veo muy bien en una cierta mirada. Sí. ¿Sergio? Sí, a mí también es una de las películas que más me han gustado en esta edición del festival, reconociendo sus fallas. Creo que es evidente que es la película más ambiciosa que ha hecho Mitre hasta el momento, al menos en términos de volumen de producción y de las dimensiones, ¿no?, de la película. Creo que tiene bien jugadas sus cartas, y lo que está intentando aquí es hacer esta especie como de Glastonbury del cine hispano, donde lo mismo está en Elena Naya, que entonces de entrada tiene como la película garantizada para varios territorios, todo esto, pero también está intentando no nada más hacer este best of, sino trazar como una idea, ¿no? Muy bosquejada, muy etérea si se quiere, pero una idea de lo hispano, de la política hispana y de Latinoamérica como región, que se queda en pura idea, ¿no? No llega a poner los pies sobre la tierra. Me gusta, por ejemplo, que el guión tome tantos riesgos, no todos con resultados afortunados, pero toma riesgos aún sabiendo el volumen de esta producción. Es una película rara, muy rara, que está como todo el tiempo viajando de Costa Gabras a Hitchcock y de regreso, ¿no? Quizá... A Chabrol también. Y a Chabrol también. Y Polanski. Sí, esa no lo había pensado. Bueno, eso no lo había pensado. Y El escritor fantasma. El escritor fantasma. Pero, por ejemplo, esta secuencia que es como está como extraída de Vértigo, la de la hipnosis, y esta segunda trama como psicopatológica,
se va... ¿Y de se qué va cruzando. sirve según ustedes? Yo sí veo ahí una conexión clara y creo que tiene que ver con el personaje y con el hecho de que... Con el de Darín. Con el de Darín. Ujú. Con Pero el- para decirnos que está podrido desde siempre. Sí, creo que ahí Pero no es donde claro. empieza esa parte. Eso No, es- es que claro, justamente no. es eso, es que la política y que incluso dentro de la misma vida personal de un ¿Ven? político hay ambigüedades y que ni siquiera con su hija puede ser una persona 100% sincera, 100% abierta. Por eso el apellido Blanco es como muy paradójico. Claro. Y juegan con esto justamente de la campaña, de su campaña política. Y de su transparencia. Y de su transparencia, inicialmente y de hecho eso lo juega con su visible. hija, y es el momento como de padre e hija más fuerte de la película, y que están haciendo, y que incluso cantan el lema de la campaña. O sea, entonces es creo muy que bonita la escena, extrañamente Sí, es muy sí, emotivo. porque después de mucho tiempo maneja, o sea, hay, creo Bueno, que sí hay chicos, una conexión otras interesante. películas, rápido. ¿Qué vieron? ¿Algo en la quinzaine o en la semaine? No. Pues yo sí, y no mal. La Semaine Macala es un documental de un tipo que había hecho un primer largo documental que miraban vacas. Solamente se llamaba Bovine y era 1 hora y pico de vacas en un campo. Como Manacama, ¿no? Bueno, bien. Oui, no te hubiera gustado seguro. Y aquí Macala es en África, sigue un señor que corta madera, construye, ¿cómo se llama? El charbón, carbón, y lo va a vender. Y tarda a venderlo al precio que quiere venderlo. Todo esto en 1 hora y media, es decir, que casi no pasa nada. Y es muy aburrido durante un buen rato, te hubiera gustado. Y, Es un halago. pero sí, el final, al momento donde realmente está en el mundo, está muy interesante porque sí es una pintura pero cruda y cruel del choque, incluso en un país africano muy pobre, entre los niveles sociales y entre el urbano y el rural, y etcétera, y el nivel de vida, y etcétera. Es fuertísimo. Y en la quinzaine, ahí sí es muy divertido. Nothing Hood, entonces sigue un personaje, es otro documental, cinéfilo que sigue una estrella del cine de acción afgana. ¿Se dice afgán? ¿De Afganistán? Y ni hablamos de serie B, serie Z, y lo que te decía, necesitaríamos crear otras letras en el alfabeto para ser lógicos con la calidad del cine que hace. Es horrible, es chafísimo, y es muy divertido, obviamente. Y seguimos el tipo, y detrás, lo interesante es que el director es una directora europea. Y entonces ve este mundo súper musulmán, con estos clichés que usan en el cine, pero la manera, por ejemplo, las pocas mujeres que aparecen en la película, casi son, hay el papa detrás, que le dice, no haces esto, no. Y lo vemos durante la grabación hacer esto porque es horrible, porque ya su hija está perdida para el respeto de la sociedad, porque está siendo una chica un poco coqueta o porque va a cantar y un poco manera Bollywood y etcétera. Es muy interesante sociológicamente, además de ser muy divertido. Bueno, Nothing Hood, porque nos explica que sí, en Hollywood, en Bombay, Bollywood, y aquí no hay nada. Entonces es nada, Hood. Bueno. Rápido, Rodin. ¿Ve rápido? Hay una cosa con el biopic que es como la gran enfermedad de los biopics sobre artistas, que es tratar de abordar a un artista revolucionario, a un artista que piensa su materia de una forma distinta a todos antes de él y hacerlo de la forma más convencional posible. La película empieza de una forma que te incita a pensar que esta vez va a ser algo distinto, que va a ir un poco más allá de las meras convenciones del biopic, y termina aterrizando en una serie de viñetas esquemáticas muy caricaturizadas, incluso con gente disfrazada de Cézanne y de Monet, y que deriva en una cosa tan teatral, y con todo lo que me gusta el teatro lo digo en la peor forma posible. Van Zen Landon está impresionante, lo diré, pero es lo único que está impresionante. Camille no está tan mal, Isia Islam me parece correcta, pero si comparamos con Renoir de hace 5 años, algo así. Y con la Camille Claudel de Juliette Binoche.
Obvio, pero ahí hablábamos de psicología, De otro momento de la vida y no de creación artística. O la de Isabel Adjani. Oui, O la más. muerte de Luis XIV el año pasado, de O la la Serra. Sí, esa era Una mucho monumental película, pero bueno. Yo no vi Rodin porque apliqué un Jean-Christophe con Janet. Dije, para que, o sea, Para no tomar el riesgo preveía un mal rato, entonces tomé otra distancia. Bon, y pues ya. Los rusos, faltaron los rusos nada más. Por si queremos. A ver, no, hoy no hablarán de Sí, la no, otra de de Sartoroga. Sí, mi reseña de los rusos, para no ir muy lejos, es de que no pienso ir a Rusia en muchos años. Después de ver la película de Los Nitsa que se presentó en competencia oficial, que es un femme douce, una gentil criatura, una mujer dulce, que es la decepción más grande que he tenido en el festival. Es una película que yo tenía con grandes esperanzas que podía sacar las papas del fuego. Y pues no, le echó más gasolina al fuego. Tiene una primera hora que me parece genial, porque tiene un par de secuencias que vienen, o sea, que están con una composición narrativa y de varios niveles impresionante, pero que después Los Nitsa se pierde en este mundo, volvemos al término misantropía, en el cual no existe un rasgo de bondad en toda la faz de la Tierra y cada momento es una degradación continua de la sociedad y no hay escapatoria, no hay luz. Hay un momento bastante onírico en la parte final que proviene como una ruptura absoluta que a mí me interesó y que pensé que podía ser la forma de rescatar la película después de todo este proceso de degradación y que termina con el punto cumbre del horror de lo que hemos visto en competencia. No sé qué va a haber no sé qué va a haber mañana. Ya mataron a un niño. Ya trataron de ahogar a un abuelo, cortaron piernas, de eso hablaremos después. Pasó lo que pasa en la de Los Nitsa. Yo ya no sé qué nos va a tocar en la ruleta. Yo un puntito nada más para medio defender la película, porque después de todo coincido contigo. La película tiene para mí una primera hora y media impecable, brillante, y una última hora, porque hay que decirlo, dura casi 3. Una última hora donde la película va en caída libre hacia abajo, sí. Pero creo que es el intento más sensato por traducir a Dostoyevsky a una película desde Las Noches Blancas, con Marcello Mastroianni. Creo que Bresson, o la veías hace, que fue 4 años con Norte. Claro que es Crimen y Castigo. Bueno, pero yo digo intento literal sí, de traslación. No, creo que aquí Los Nitsa lo que tiene a su favor mucho es la composición. Y algo particularmente de la literatura de Dostoyevsky es los rostros, las historias y todo. Dentro de cada plano no es solo la historia de ella, sino la historia de varias personas que están dentro del cuadro. Y eso fue lo que me llamó mucho de la primera parte y cómo está construida. No es solo ella, es toda Rusia, es toda una nación, todo un país en un solo plano, en una sola escena. Son varias historias que están pasando al mismo tiempo. Muy caricatural también. Muy caricatural. No, a mí no me parece tanto. La escena del camión, por ejemplo, me parece, creo que de las mejores del festival. O sea, a mí me gusta mucho esa escena que es cuando ella sube con el necesario, con la caja que le acaban de rebotar, que fue al servicio de correos, y la señora de al lado, y empiezan como a tener una discusión en la cual inclusive... Esta escena, voy a esperar. Hay un abuso, Pensaba el camión con todos los hombres, el segundo camión. No, este es el camión. Y ahí el sonido 5.1 permite como que te sientas en el camión porque de repente te están hablando en el oído de izquierdo, de repente. Sí. Es algo que inclusive me recordó a Hard to Be a God de Alexei German, que es algo donde las voces en los otros planos funcionan muy bien y aquí Los Nitsa lo aprovecha. Hasta que pasa la primera hora y media donde se olvida por completamente también de eso y se va por la boca. Dos frases sobre la rusa de Un Certain Regard. Dos frases. Que es aún peor que la de Los Nitsa y muestra una Rusia aún más misántropa, terrible y lamentable que la de Los Nitsa. Por increíble que parezca, esa película inclusive ahí parece por momentos que ni siquiera fue postproducción, se ve muy cruda no en el buen aspecto de la palabra con una intención estética, sino con una falta de nociones y ahí tiene un uso de material de archivo que Test nota. Vamos a debatir ahora en otra cápsula de Big Deal de Sofía Coppola.